C7, Derechos Humanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente estamos listos para presentar la información que nos interesa a todos y es cómo aprender todos los días un poquito más sobre los derechos que tenemos, sobre nuestras autoridades, por encima de nuestras autoridades, los que administran precisamente el orden público y del cual nosotros tenemos que vernos beneficiados y no al contrario. Sin embargo, suceden en algunos casos lo contrario, precisamente no salimos beneficiados de estos servicios a veces. Mafalda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Trini. Muy bien, gracias. Un saludo para todas las personas que están con nosotros en este momento. Efectivamente, hay excepciones, lamentablemente, porque no debería de ocurrir así, pero como aspiramos a ser cada vez mejores, pues tiene que haber alguien que esté señalando qué se está haciendo mal, cómo se deben hacer las cosas y qué es lo que debemos esperar de los servicios públicos, de los servicios que brindan las autoridades y sobre todo de su comportamiento como un ente de gobierno. Vamos a platicar con el maestro Fernando Zambrano Paredes, que en unos minutos va a estar con nosotros y nos va a hablar acerca de qué es lo que pasa con el cumplimiento de las recomendaciones que en este 2014 se han emitido por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero además, Trini, tenemos temas sensibles que creo que en este momento está mal que se diga está de moda, pero a final de cuentas es una ventaja que por lo menos se esté hablando e insistiendo y esté sonando constantemente en los medios de comunicación sobre temas como este que es el bullying, ¿no? Que lamentablemente también hace unos días tuve la oportunidad de leer una publicación del diario El País. Hasta allá, hasta el otro continente, estamos viendo cómo a México se está tomando como referencia en los casos de bullying. ¿Por qué? Porque es el país que más casos de violencia contra los pequeños en zonas escolares se registra en todo el mundo. Entonces México está en el ojo del huracán en este momento, siendo investigado, analizado cuáles son los procesos que está realizando ahorita, que está, no sé si la palabra pudiera decir, no siendo tan rígido a un problema que al parecer se está poniendo cada vez más intenso, ¿no? Exactamente, y bueno, también nos toca hacer como la lupa de qué es lo que se está haciendo, no solamente por parte de las autoridades educativas, sino en general. Es un conjunto de cosas. Este fenómeno se tiene que ver de manera integral, no nada más desde el punto de vista de qué hace la autoridad por mí o por mis hijos, sino qué voy a hacer también yo, cómo me puedo involucrar y cómo puedo hasta cierto punto decirle a las autoridades que tengo que participar, no ser simplemente un espectador de todo lo que acontece. Porque aunque usted no lo crea, hay ocasiones en las que los niños son víctimas sin que uno se dé cuenta como adulto o como un adulto cercano a sus entornos. Es muy fácil también creer, mi hijo no es el acosador, mi hijo no es el que está haciendo víctima a uno de sus compañeros, cuando debemos de estar conscientes que nos puede tocar ser agredidos, pero también nos puede tocar ser los victimarios. Y otra cosa, Trini, ¿qué pasa con esos victimarios? ¿Por qué están haciendo las cosas de esa manera? Hay algo atrás, hay un bagaje completo que los está llevando a comportarse de esa forma y en eso no nos fijamos. Queremos castigos para él, efectivamente, pero hay menores de edad que por su condición de menor de edad, de niño, se tiene que tratar de manera distinta. Entonces es un fenómeno, insisto, sumamente complejo que no debe de verse nada más desde un lado y no debe nada más enfocarse al castigo de los culpables o de los responsables, sino también a prevenir que esos niños lleguen a ser victimarios. Así es. Vamos a hablar de ese tema y por supuesto todo lo que tiene que ver con las recomendaciones que ha emitido la Comisión durante este año y por supuesto ya está con nosotros Fernando Zambrano, de quien hablabas hace un momento, pero mientras entramos de lleno a ese tema, vamos a ver el siguiente trabajo. Es difícil dejar tu país. Yo dejo mi país por necesidad. Nos consiguieron un trabajo. Fuimos a trabajar con un señor albañil. Trabajamos una semana con él. No nos dio nada, simplemente nos dio 25 pesos. Y los policías nos decían que teníamos que dar una cuota de 50 pesos por cabeza. Y pues tuvimos que hacerlo porque tenemos necesidad nosotros de conseguir pisto para comer nosotros. Me gustaría imaginar un lugar donde no importe de dónde vengas. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad de tránsito.
Derecho a la libertad personal. Conoce los derechos de los migrantes. www.cdhj.org.mx. Ya está con nosotros Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento de recomendaciones. ¿Cómo está? Recomendaciones. Un gusto estar de nueva cuenta. De antemano una disculpa por esta tardanza. ¿Cómo estás, Mafalda? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros ya. Y estábamos hablando hace unos minutos, Trini y yo, acerca del fenómeno del bullying y de las acciones que se están emprendiendo para poder combatir esta situación que está, pues lamentablemente agrediendo a los niños, a este grupo vulnerable, a la niñez mexicana, para ser exactos. Y hay unas medidas que se acaban de dar a conocer que ya empezaron a generar también eco, lo que hace la Secretaría de Educación a raíz de las conciliaciones de la comisión o cualquier otra resolución. Esta semana se dio a conocer una de ellas. ¿Qué nos platicas de esto, Fernando? Con todo gusto, Mafalda, Trini. Primero comentar a tu auditorio, Trini, si me permites, hacer una contextualización de qué es lo que debemos de entender por violencia escolar. Desde mi punto de vista muy particular, mal llamada bullying. El término correcto es violencia y acoso escolar. Para empezar, la propia Ley de Educación nos define qué debemos de entender por violencia. Y aquí hay que dejar algo bien en claro. Como lo tipifica, como lo establece la propia Ley de Educación, Mafalda, Trini, lo hace entre pares, es decir, entre los propios alumnos. En ningún momento dado establece que esa violencia, como en la práctica se da, que también puede darse de directivos, de docentes hacia el menor. Eso obviamente es un maltrato escolar, pero no entra dentro de lo que conocemos como violencia escolar. Entonces es muy importante pues que el auditorio tenga conocimiento de eso. Si bien es cierto, es un maltrato escolar por parte de un directivo, por parte del personal docente hacia los alumnos, como tal no puede encuadrar dentro de violencia escolar, porque violencia escolar es entre alumnos. Vamos a dividir, vamos a dejar a los profesores y administrativos como el ente violento aparte. Es correcto. Pero no como el ente o la figura responsable del ambiente que se hace en una institución. Es correcto, porque fíjate, quise contextualizarlo. ¿Por qué? Porque se da otro fenómeno. El hecho de que no lo contemple como tal, como violencia escolar, eso no significa que no sea vulneratorio de derechos humanos aquellas acciones o omisiones que tiene el personal directivo, ya sea docente, prefectos, de que cuando están viendo que un compañerito agrede a otro y no hace nada al respecto, evidentemente ahí se está dando una omisión de ese personal de no generar políticas públicas para prevenir, pero sobre todo también sancionar, de acuerdo a los parámetros que la propia Ley de Educación establece, esa conducta que está teniendo el menor hacia su compañero. Vamos, si me lo permite, seguir platicando después de la pausa. ¿Cuáles son los juegos precisamente que estamos todos los adultos y los niños en este fenómeno del bullying, Mafalda, que todos estamos participando de forma voluntaria o involuntaria? Exactamente. Vamos después a la pausa, de la pausa, claro. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición y volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. Mafalda, pues, ¿quiénes son los responsables? ¿No? La gran pregunta, y que la sabemos todos, pero no en práctica. Pues mira, por lo pronto, en un caso que decíamos se dio a conocer en estos últimos días, ya hubo 2 responsables. Y bueno, mejor que el maestro Fernando Zambrano nos platique qué casos fueron y en qué consistieron estas sanciones. Con todo gusto. Ya una vez contextualizado, Trini, Mafalda, de qué es lo que debemos entender por violencia escolar, aquí el hecho se da de que hay que recordar que las violaciones a los derechos humanos, y quiero ser muy enfático en esto, se da por acciones u omisiones de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. En los casos particular donde hubo violencia escolar entre compañeritos hacia otros compañeritos, ahí intervenimos nosotros
por el hecho de que generó una omisión en ambos casos por parte de los docentes en no tomar medidas preventivas, correctivas, para que no se estuviera generando esa violencia escolar de un compañero hacia los demás. En uno de los casos, lamentablemente, Trini, esa violencia fue en aumento y trajo como consecuencia que perdiera la vista un menor de edad. Precisamente por esa omisión que tuvo el docente de que a tiempo no previno, pero más que prevenir, no realizó acciones correctivas para que no se estuviera aumentando ese grado de violencia. ¿Los padres de familia o el mismo menor hicieron la denuncia en la institución educativa? O sea, ¿ya había una historia previa? Es correcto, ya había antecedentes de que se habían quejado de que ese menor realmente tenía conductas muy agresivas hacia sus compañeros que se habían desplegado de diferente forma. El hecho es que no obstante esos antecedentes no hicieron nada y desafortunadamente fue en aumento la violencia, trayendo como consecuencia que perdiera la vista de uno de sus ojos el menor, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo esa omisión de ese servidor público en no actuar de manera inmediata trajo como consecuencia ese desenlace y por ello, dentro de esta conciliación, que es otra de las formas a través de las cuales la comisión puede determinar que hubo violación y que restituir en el goce del derecho violado, se solicitó pues, que se iniciara un procedimiento administrativo a la funcionaria omisa, a la servidora pública omisa, a la maestra omisa, y trajo como consecuencia que se le suspendiera sin goce de sueldo con motivo de esa omisión. Pero no solamente eso, Trini, Mafalda, sino que también que se les capacitara a toda la institución educativa en cómo prevenir, cómo detectar cuando se estén dando casos de violencia y acoso escolar, mal llamado bullying. Y que aparte de la capacitación, que se le repare el daño al menor, que se le brinde tratamiento psicológico para que pueda superar ese trauma emocional. ¿Quién lo brinda el tratamiento psicológico? Directamente la Secretaría de Educación. Okay. Y no solamente el tratamiento psicológico, sino también el tratamiento médico, para ver si hay alguna situación, alguna operación para que le puedan, si no reconstituir, buscar la forma de que no quede en vista en ese ojo, ¿no? Entonces son medidas que fueron aceptadas, que ya han sido cumplidas, y lo importante de esto, Trini, es que vayamos generando conciencia, porque esta es una corresponsabilidad de todos, no es únicamente de los maestros, de los directores, del menor, que debemos de educarnos a nuestros hijos, de hacerles saber que ese tipo de conductas no deben de repetirse, pero no solamente eso, sino también nosotros como padres de familia. Debemos estar sobre los niños en el sentido de platicar, interactuar con ellos para poder en un momento dado, de manera preventiva, saber si ellos o alguno otro de sus compañeros han mostrado conductas que puedan generar o que estén generando violencia escolar. ¿Va en aumento en la Comisión de Derechos Humanos las denuncias sobre bullying? No traigo las cifras específicas en cuanto a si ha ido en aumento las quejas. Lo que sí te puedo advertir es que ha ido en aumento el grado de violencia. Eso sí te podemos documentar. Ya no únicamente la violencia es a través de insultos, sino que ya se refleja de forma física. Y bueno, este es un claro ejemplo de ello, el que hablábamos hace, que una violencia que deja secuelas, como puede ser lesiones irreparables, como es la pérdida de la vista, Trini. Y bueno, por eso decíamos también que es importante no cerrar los ojos ante cualquier situación. Por ejemplo, es muy fácil negar que nuestros hijos o los niños de nuestro entorno cercano sean los victimarios. Es más común o más fácil que las personas piensen que sus hijos pueden ser víctimas de acoso o violencia escolar. Es muy importante que sigamos platicando con los niños para precisamente detectar estos focos rojos que ya nos dan una señal y que a la postre, si no se corrige oportunamente, pueden llevar a que este niño pues casi desperdicie su vida, porque va a ir adquiriendo cada vez más conductas, mejor dicho, conductas más agresivas o más tendentes a la violencia, y que bueno, van a derivar o van a degenerar en un acto mayor de violencia. Y hay otro caso que también tienes, maestro Fernando,
sobre violencia escolar, pero esta ya es generada desde un adulto hacia un niño, ¿no es así? Sí, en este caso fue una maestra que en un momento dado era maestra de una área especial de educación que tiene que ver con las menores que son autistas. Es un centro especial que tiene la Secretaría de Educación, que en un momento les da clases a las personas que tienen autismo, a los menores que padecen autismo. Y bueno, aquí en este caso se documentó que la maestra en un momento se desesperó con uno de los menores, lo tomó fuertemente de los brazos, prácticamente le encajó las uñas y pues lo dejó prácticamente rasguñado, y ella reconoce pues que no era la intención, pero que tuvo un momento en el que pues se exasperó y generó esa situación. Entonces ahí vemos un claro ejemplo también de cómo existe pues ya no violencia, sino ese maltrato escolar, porque hay que recordar que la violencia se da entre particulares, es decir, entre los propios compañeritos, no hacia un docente, hacia el caso, pero no deja de ser un maltrato escolar, del cual pues la comisión ha documentado alrededor de 4 o 5 recomendaciones en las que los profesores amarran, otro caso que se me ocurre, que amarró de la butaca una maestra al menor porque el menor era bastante inquieto. Entonces, son casos de maltrato escolar del docente hacia el menor. Entonces, en este caso que hablábamos, bueno, también se pidió al secretario de Educación que por ese tipo de conducta violatoria de los derechos humanos que causaron una lesión hacia la anatomía corporal del menor, por mínima que sea, pues no debe de darse, y menos en cualquier institución, y menos una institución que precisamente tiene que ver con el autismo. Entonces no puede haber ninguna justificación de por medio. Y bueno, aquí también se pidió que se le iniciara un procedimiento administrativo, que se le capacitara, que se le brindara tratamiento psicológico a la propia profesora para que en un momento vea a otros métodos alternos para poder manejar su estrés, pero que no sea de la forma en la que hizo. Entonces, afortunadamente vemos cómo ha ido permeando los derechos humanos en el sentido de que se aceptan, pero se empiezan a cumplir, pero más que cumplimiento, están generando cambios de política pública. Se está sancionando al servidor público, no fomenta la impunidad, pero no nomás eso, estás atacando el origen. Es que aquí hay un punto muy importante, porque se puede seguir legislando como se está haciendo en el Congreso de la Unión sobre el bullying o el acoso, el maltrato escolar. Pero, ¿para qué tanto castigo o sanciones si el problema no lo vas a erradicar? Desde los padres de familia hasta los que están en una institución educativa deberían de tener por obligación el compromiso de rehabilitarse, porque un niño violento es porque viene de un seno de familiar violento. Es correcto, es una corresponsabilidad, hablábamos hace ratito de todos y de todas, pero muchas veces los entornos familiares vemos cómo para ese entorno familiar, para esa pequeña familia, el vivir con violencia es algo natural, y ellos lo ven y lo permean cuando están en la escuela porque lo ven lo más natural. Entonces, en esos casos, bien lo comentas, es identificar, es capacitar y decirle, esto no es un entorno natural. La violencia que estás viviendo en casa no es natural. Ese tipo de violencia se debe de erradicar. La capacitación de Comisión de Derechos Humanos queda en el orden público. Hasta ahí, ustedes están haciendo esa capacitación en oficinas de gobierno, en policías. Pero también, independientemente que nos debemos principalmente al sector de servidores públicos, también la brindamos a través de la ciudadanía, a través de las asociaciones civiles, para que la ciudadanía sepa distinguir, sepa ante qué elementos o indicios, por más pequeños que sean, Trini, pudiéramos estar ante una violencia. Porque, insisto, la violencia no es únicamente por cuestiones físicas, también se puede dar por cuestiones verbales. Y muchas veces para la ciudadanía en común eso pasa de largo. ¿Focos rojos para ustedes cuáles son? Bueno, los focos rojos para nosotros en este tema es principalmente la falta de capacitación, principalmente de la ciudadanía en poder distinguir en aquellos casos en que estamos ante hechos de violencia escolar. Esa es una. 2, la falta de capacitación también
de los servidores públicos, del personal que trabaja en instituciones como la Secretaría de Educación, que si bien es cierto han hecho un gran esfuerzo que hay que reconocer porque se ha capacitado bastante el año pasado y este año a muchos maestros, profesores, prefectos, directivos en cuanto a la obligación, en cuanto a los derechos que ellos tienen, en cuanto a poder identificar los factores de riesgos en este tema tan complejo como es la violencia escolar. Falta también mucho que hacer en la cuestión del seno familiar. Bueno, pudiéramos ya para concluir con este tema decir que, bueno, hay un compromiso tangible por parte de la autoridad educativa, lo está demostrando al aceptar las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no solo aceptarlas, sino cumplirlas, como en el caso de estas dos conciliaciones de las que nos acaba de hablar el maestro Fernando Zambrano, pero que también hay recomendaciones que se han emitido, que la Secretaría ha aceptado y que también ha emprendido estas acciones, es decir, el primer paso ya se está dando. Por lo tanto, bueno, habría que decir que queda en nosotros ese compromiso también de asumir lo que podemos cambiar y lo que podemos empezar a generar en nuestros niños, lo que podemos darles como ejemplo para que estos casos no se estén replicando en nuestras instituciones educativas. ¿Alguna otra conclusión sobre el tema del acoso y violencia escolar? Yo concluiría este tema tan importante, tan de vanguardia, que a día vemos casos específicos como han ido a grado en aumento, en el sentido de que la Ley de Educación, dentro de otras cosas, Trini, prevé en su capítulo 5, en los artículos del 183 al 188, medidas institucionales para prevenir la violencia escolar. Dentro de esas medidas, Mafalda, Trini, establece la obligación de forma conjunta para prevenir este fenómeno por parte de los padres de familia y por parte del personal educativo. Del 1 al 10, ¿qué tanto se aplica? Ese es el gran problema. Vemos cómo lamentablemente no se está aplicando. Letra muerta, le conocemos. Pues podríamos no decir tanto letra muerta, pero muy poco se aplica por el desconocimiento que hay de que existe esa obligación. El desconocimiento no solamente de los padres de familia, sino el desconocimiento también muchas veces de personal de educación que desconoce que tienen la obligación de reunirse mes con mes para en un momento dado este tema tan complejo, prevenirlo, ver qué acciones dentro del plantel educativo se están llevando a cabo para la detección, pero sobre todo para la prevención. Y no solamente eso, para la corrección de los mismos. Si usted es padre de familia, forma parte del Consejo de Padres de Familia de la escuela, si usted es director de esa escuela, es el momento de acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque es nuestra responsabilidad evitar los casos de bullying. 3030-5307 y regresamos con más. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. 3030-5307, vamos a tocar otro tema también que le presentábamos el día de hoy, es precisamente las recomendaciones que se han girado durante este año, Mafalda. Exactamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre sus facultades tiene llegar a una resolución en la investigación de las quejas mediante la recomendación. Es el propio ombudsman quien da a conocer ante la opinión pública estas recomendaciones y hasta este momento la comisión ha emitido 16 recomendaciones en lo que va del año. Es correcto, Mafalda, 16 recomendaciones, Trini, de diferentes temas, no tiene solamente de temas que tienen que ver con seguridad pública, sino temas de niñez, temas de medio ambiente. Hablábamos la otra vez que me hiciste favor de invitarnos de esta recomendación de las 5 del 2014 del Bosque Nistiquil, que tienen que ver con el medio ambiente, que quiero decirlo públicamente, se logró que se aceptara por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Recordarás que estaba pendiente esa aceptación. Sí. Ya se aceptó y estamos ahorita en vías de cumplimiento y que bueno, ahorita prácticamente esas 16, 13 de ellas están aceptadas, lo cual es, seguimos pues en ese actuar de día a día tratando de que las propias autoridades se convenzan, no convencerlas, que ellas se convenzan de que el tema de derechos humanos
es un tema obligatorio, es un tema que le tienen que apostar, pero no solamente eso, que se refleje con la aceptación, sino que lo que realmente la ciudadanía, la propia comisión espera, es que se cumpla. Y es que las recomendaciones no salen de la manga porque a mí se me ocurrió, al presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián se le ocurrió recomendarle a Zapopan, a Puerto Vallarta o a la Secretaría de Educación X cosas, sino porque hay un reglamento, hay una ley. Claro, y sobre todo pues temas tan delicados como viene siendo la tortura, hay que decirlo, se emitió una recomendación por tortura a un municipio, al municipio de Degollado, porque se acreditó que hubo tortura por parte de elementos servidores públicos del ayuntamiento hacia un gobernado, en el que lo empezaron a lesionar, provocándole heridas de bastante consideración, bajo la situación de que querían que confesara que era pariente o que había delinquido en otra cosa. Entonces, evidentemente, es alarmante pues esto hecho, porque es el primer caso en la administración del presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en el que se documenta tortura a nivel municipal. Antes era bueno, nivel federal o estados. Viene siendo estados, directamente el estado a través de las diferentes cuerpos policíacos, pero ahora fue de un ayuntamiento. Entonces, la idea es ir permeando con que solo exista un solo acto pues, de esa naturaleza, es deleznable, pero es importante pues erradicarlo, pero más que erradicarlo, en aquellos casos en los que se documente, que realmente se sancione. Vemos cómo, por desfortuna, Trini, Mafalda, no ha habido ningún caso de tortura que haya llegado hasta la etapa judicial, es decir, hasta con los jueces y los que los jueces hayan determinado sancionar a algún servidor público por tortura. Los han sancionado por otro tipo de delitos, como puede ser lesiones, como puede ser homicidio, como puede ser abuso de autoridad, pero no por el delito de tortura. O sea, el proceso judicial, el proceso legal lo concluyen a muy temprana, ¿cómo le puedo decir? O sea, muy tempranamente, por llamarle de alguna forma, y no llega a las últimas consecuencias, ¿o qué es lo que sucede? No, no es que lo concluyan tempranamente, sino que no lo están tipificando como el delito de tortura. Hay que recordar que el delito de tortura es un delito especial, en el cual tiene, como cualquier otro delito, reglas especiales, y es tipificado y la sanción a aquellas personas que cometen el delito de tortura, pues es una sanción ejemplar. Y vemos cómo desafortunadamente no ha sido sancionado ningún servidor público por este delito. Quiere decir que en la práctica se consigna probablemente por el delito de tortura o por otros delitos, pero no se sanciona de lesiones, sino tortura. Por tortura, sino se sancionan por otro tipo de delitos, y ahí hay una falla, hay una laguna ahí de ver que realmente qué está pasando ahí, porque la tortura hoy por hoy se sigue dando, no a la escala que se estaba dando, pero insisto, con un solo caso que se tengas, pues ese caso debe de sancionarse como tal. Son 16 entonces y quedan 3 pendientes por resolver. ¿Cuáles pendientes, son? Las últimas que se dieron a conocer la semana pasada, una en la que se documentó precisamente este caso de tortura del Ayuntamiento de Degollado, otra en la que se documentó una violación al derecho a la salud, una negligencia médica por parte de servidores públicos del Hospital de Materno Infantil. Que es la que comentábamos la semana pasada. Sí, y otra de ellas que tiene que ver dirigida al Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara por aquel evento en donde un transeúnte iba circulando en su bicicleta y está viendo cómo unos elementos policíacos se quieren llevar detenida a una gobernada, y simple y sencillamente se le hace fácil filmar, y por el simple hecho de estar filmando ese evento trajo como consecuencia pues que le detuvieran, y bueno, son esas 3 recomendaciones que se acaban de emitir, que estamos en espera de que la autoridad se pronuncie por ellas, y muy seguramente se van a ser aceptadas. Porque están, digamos, en el tiempo que otorga la comisión a la autoridad para que pueda responder sobre su aceptación. Sí, es correcto. Hay que recordar al auditorio, Trini, que una vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se emite una recomendación, se les da un plazo de 10 días hábiles
a la autoridad a la que se dirige la misma para efecto de que ellos oficialmente respondan si aceptan o no la recomendación. Estamos precisamente en ese ínter, el cual se vence el próximo 13 de junio. Antes del 13 de junio tendremos la respuesta oficial, insisto que esperamos que sea como las que han precedido, de forma aceptada, pero que no nomás se acepte, sino que realmente se cumpla. Y en cuanto al cumplimiento, precisamente ya nos estás platicando acerca de que Zapopan, en esta recomendación emblemática por la contaminación en el bosque del Ixtiquil, ya ha aceptado y ya está en proceso de cumplimiento. Pero las demás, ¿qué pasa con su cumplimiento? ¿Cómo van más o menos rápido o qué es lo que está sucediendo? Bueno, es muy complejo poder definir en términos generales, porque cada recomendación tiene puntos específicos recomendatorios. Hay algunas, Mafalda, como tú bien lo sabes, Trini, que hay algunas que son muy complejas, los puntos recomendatorios, como esta misma que estás hablando del Ixtiquil, que su cumplimiento requiere de acciones a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, haciendo una recapitulación general, podemos advertir que ha habido, si lo pudiéramos manejar en porcentajes, un 70% de los puntos recomendatorios contenidos en estas resoluciones, que son recomendaciones, se están cumpliendo. Sin embargo, nosotros no podemos declarar el cumplimiento o archivar ninguna recomendación hasta que no se hayan cumplido pues, prácticamente la totalidad de los puntos. Hay algunos puntos que inmediatamente se cumplen, hay otros que están en vías de cumplimiento y hay otros que al final del camino pues simple y sencillamente no se cumplieron. Pero no es hasta que se da todo este peregrinaje que podemos decir realmente si esta recomendación se cumplió o no se cumplió. ¿Cuántas llevan ya resueltas, concluidas y que sí se pueden ya guardar de las 13? De las 13 prácticamente todas están actualmente en proceso, en vías de cumplimiento. Llevamos un cumplimiento del 70% en las mismas. Sin embargo, insisto, hasta que no se cumplan todos los demás pendientes las podemos archivar. Pero es significativo no solamente el hecho que se hayan aceptado, sino el grado de cumplimiento que vamos, que los cumplimientos son de aquellos puntos que realmente son trascendentes, que realmente inciden en la cuestión de restituir en el goce del derecho violado a la persona que fue afectada en sus derechos humanos. Ustedes ponen tiempos, perdón que le pregunte, porque ya hay destapes en campaña, es funcionario público a quien se les emite las recomendaciones, no se pierden en esos tiempos de campaña y de elecciones, etcétera, el ritmo de trabajo que haga que se prolonguen más las respuestas. En teoría no lo debería de ser. ¿Por qué? Porque el compromiso no lo está asumiendo de manera personal determinada persona, el compromiso es institucional, el compromiso es de una administración, independientemente que quien encabece esa administración por motivos de salud, por motivos políticos, tenga que dejar el cargo o esté ocupado haciendo proselitismo. El compromiso es un compromiso oficial, es un compromiso de administración y vemos cómo hay muchos casos de recomendaciones que trasciende la administración municipal o estatal y que aún seguimos precisamente insistiendo en el cumplimiento de aquellos puntos que a la fecha no se han dado. ¿Como el caso más sonado? Bueno, pues el caso de la macro recomendación del Río Santiago, la 1 del 2009, que se emitió precisamente desde el 2009 y aún a la fecha. No obstante de ese compromiso, seguimos administración con administración, no nomás municipal, sino estatal, insistiendo en aquellos puntos en los que no ha habido cumplimiento. Y bueno, habrá que recordar también a las personas que están con nosotros en este viernes que usted puede comunicarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar su queja, para recibir alguna orientación. Acuda a Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana, entre Marsella y General San Martín, a 2 cuadras de la Avenida Chapultepec, 1,5 cuadras de la Avenida Chapultepec, o bien comuníquese al 3669-1101 para que lo atiendan, 1100 para que lo puedan atender de lo que ya hemos abordado aquí en estos programas cada semana. También lo puede hacer vía internet en www.cdhj.org.mx. En la parte superior derecha hay un espacio donde usted puede presentar su queja, aunque cabe hacer la precisión que una vez que se recibe por parte de la Dirección de Quejas, se van a comunicar con usted para que ratifique esta información. Así que, Trini, estos son todos los mecanismos, no hay pretextos, como ya hemos dicho.
para que no se dé solución a los problemas que están en este momento viviendo las personas. Y le daremos leída a las llamadas que nos han hecho favor de realizar al 30 30 53 07 después de la pausa. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Es difícil dejar tu país. Yo dejo mi país por necesidad. Nos consiguieron un trabajo. Fuimos a trabajar con un señor albañil. Trabajamos una semana con él. No nos dio nada, simplemente nos dio 25 pesos. Y los policías nos decían que teníamos que dar una cuota de 50 pesos por cabeza. Y pues tuvimos que hacerlo porque tenemos necesidad nosotros de conseguir pisto para comer nosotros. Me gustaría imaginar un lugar donde no importe de dónde vengas. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad de tránsito. Derecho a la libertad personal. Conoce los derechos de los migrantes. www.cdhj.org.mx. Bueno, estamos aquí ya platicando porque pues ya llegó una llamada, omitimos el nombre por si ella en algún momento quiere hacer algún proceso, ¿verdad? En la escuela Gregorio Torres Quintero el día de ayer le hicieron burla a un niño diciéndole que era niña. Él les pedía que lo dejaran en paz y la maestra, en vez de ver este caso, lo suspendió a los dos, al afectado y al agresor. Es la maestra de segundo de la tarde y quisiera pudieran poner atención en esta escuela. ¿Qué le podemos decir a esta mamá? Bueno, primero, pues que las puertas de la comisión están abiertas para que si considera que con ese tipo de sanción que se le dio a su hijo por el hecho de que se está dando alguno de los tipos de violencia, que en este caso es verbal, hacia el menor, considera que hubo una violación a los derechos humanos de su hijo, pues obviamente acudir con nosotros a presentar su queja para que a través de la queja se pueda investigar no solamente ese acto en particular, sino ver realmente, poder detectar si existe algún otros datos o indicios que hagan ver que no se está atendiendo o si se está atendiendo de manera preventiva, correctiva, este fenómeno que hablábamos que es de la violencia escolar. Pero no solamente eso, Trini, yo orientaría a la mamá para que acudiera, si así es su deseo, a hablar con la maestra. Mucho de este tipo de problemas que inicialmente se dan pueden resolverse con ese contacto que se dé a través de la madre del menor con la propia docente, de externarle de viva voz sus inquietudes, sus legítimas inquietudes, sus desavenencias, su desacuerdo que tiene de decir por qué mi hijo, si fue la víctima de este fenómeno, por qué se les está siendo sancionado. Y bueno, si no encuentran eco en esa situación, pues acudir directamente con el director de la escuela, porque a final de cuentas creo yo que es importante que escuchen tanto la maestra como el personal directivo este tipo de situaciones, porque muchas veces pasan de largo por parte de ellos o el enfoque que le están dando es totalmente diferente. Y es importante que exista esa verdadera comunicación entre los padres de familia y el personal directivo, haciéndoles saber, por muy mínimo que sea, que esto no deja de ser violencia verbal, pero para que en un momento dado pueda prevenirse, pueda corregirse, pero sobre todo la señora puede saber la razón por la cual, siendo su hijo aparentemente víctima de esa violencia, por qué también fue sancionado. Sí. Y bueno, cambiando un poquito de información, hemos dicho en programas anteriores que el área de coordinación de seguimiento no únicamente tiene que dar puntual seguimiento, valga la expresión, a las recomendaciones y la respuesta de las autoridades ante ellas, sino también a las conciliaciones, que es otra manera, es otro mecanismo que tiene la comisión para poder solucionar las quejas, para poder llegar a una conclusión que sea la más benéfica para quienes presentaron
estas quejas. Y hay cierto tipo de conciliaciones que a lo mejor no quedan claras del todo, y tal es el caso de una que se dio recientemente en la que la comisión dictó una medida conciliatoria a un regidor en un ayuntamiento de Zapopan, y también otra propuesta igualmente conciliatoria al pleno de este ayuntamiento. Y me gustaría hablar acerca de las violaciones de derechos humanos que se dieron en este caso, porque creo que puede haber por ahí alguna confusión. ¿Qué pasa con este caso, maestro Zambrano? Sí, hay que recordar al auditorio que precisamente en este caso que comenta Mafalda, es un hecho que se dio por parte de un regidor de Zapopan, en la que se había presentado una queja por parte de personal del área de inspección de servidores públicos del Ayuntamiento de Zapopan, que adolecían que se le estaban violando sus derechos humanos porque había una página exclusiva del propio regidor en la que en un momento dado estaban con sus nombres. Publicó los nombres. Publicó los nombres y señalaba que si, o invitaba a la comunidad en general, si había sido objeto de algún hecho violatorio, o más que violatorio, si había hechos de corrupción por parte de sus servidores públicos, pues que en un momento dado lo denunciara. Aquí hay que hacer diferentes enfoques para atender este problema. La cuestión, qué bueno que se haga ese tipo de páginas en donde se invite a la ciudadanía en general, no solamente por parte de servidores públicos, en este caso por parte del regidor, sino de cualquier otro gobernado. Pero lo tenemos que hacer cuidando que no se violenten derechos humanos de la personalidad, de que no se violenten derechos humanos a que venga el nombre, que venga, o que se esté generando actos de discriminación. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque no es lo mismo, Trini, que tú invites a la ciudadanía hacia un cierto sector donde venga nombre y domicilio, donde los demás servidores públicos los estés dejando, sino ya va netamente dirigido hacia ese sector y ya se está como predirigiendo que esas personas son corruptas. Son corruptas. No, aquí es como si él hubiera puesto una lista de corruptos. Ahora lo que me hace falta y a lo que te invito es a que tú los señales para yo estar en lo correcto. Esa fue la interpretación que se le pudo dar a algo que quizás el regidor pudo haber hecho con X intención. Buena o mala no la vamos a calificar, pero sí transgrede, entonces en todo caso. Hay que cuidar esa parte, o sea, insisto, es muy importante que se dé este tipo, pero cuidando que no se violenten derechos humanos a la personalidad, o en este caso, como se documentó en esta queja, de que sí se comprobó que se está discriminando y se le está generando un hecho violatorio a estas personas a centrarse únicamente hacia con ellos. ¿Cuál fue la recomendación? Bueno, fue una conciliación en el sentido que se le pidió al Pleno que exhortara al regidor Augusto Valencia a efecto de que en lo subsecuente evitara este tipo de situación estigmatizando a un cierto sector, porque lo está estigmatizando, es decir, a todos los que son inspectores ya de alguna forma lo está estigmatizando con esa mote de corrupción. Igual si lo quiere hacer, pues que lo haga pues, para todos y no personalizando a cierto sector, ¿no? Entonces, la conciliación consistió en 2 puntos. Uno, dirigido al Pleno, para que a través del Pleno, que es el máximo o es el superior jerárquico del ayuntamiento y de los propios regidores, pues a través de esa figura jurídica se le exhortara para que evitar ese tipo de conductas violatorias de derechos humanos. Pero a él, en lo particular, en su carácter de regidor, se le pidió que como forma de reparar el daño a esos gobernados, a esos personas, esos servidores públicos que son inspectores, que les ofreciera una disculpa. Cosa que no quiso hacer. Y aparte de ello, otro punto, que modificara su página en la que si lo quisiera hacer, lo hiciera de manera general, no estigmatizando a un solo rubro ni poniendo nombres de forma personal, sino que lo abriera para efecto de evitar ese acto discriminatorio y esas violaciones a los derechos de personalidad. Aquí hay que comentar que por parte del Pleno esta conciliación, que es otra de las formas a través de las cuales la Comisión de Derechos Humanos puede documentar violaciones y solicitar que se restituyan, que es la conciliación, el Pleno aceptó esta conciliación.
Por su parte, el regidor pues señaló que no la aceptaba, no aceptaba la disculpa pública, y en cuanto al punto de modificar su página, aunque expresamente señaló que no la aceptaba, en la práctica vemos con beneplácito que la modificó. Y en ese sentido, pues hay que ser muy puntual de que aquí, no obstante de que es importante que el servidor público a quien se le dirija la recomendación de manera oficial se pronuncie aceptando la recomendación, en este caso, independientemente que no hay una aceptación expresa en cuanto a este punto, vemos cómo si hay no nomás una aceptación, sino hay un cumplimiento al haber modificado su página, el antes y después, y ahorita actualmente está en los términos que se le estaban solicitando en la propia conciliación. Es decir, la finalidad se cumplió. ¿Con qué forma? No me importa. Que es realmente con lo que nos quedamos, ¿sí? Más allá de cualquier otro tipo de situación, realmente es positivo, lo vemos positivo, porque a final de cuentas lo que queríamos era ese tipo de situación y se logró. Hay una llamada. Felicidades, señor Fernando Zambrano. Deberían de dar en la escuela alguna materia de derechos humanos o civismo para que los niños lo entiendan y puedan resolver sus problemas hablando y no con violencia, y saber qué es lo que la ley transfiere o prevé al maltratar a un niño al otro, qué sanción se le debe dar para el niño agresor. Bueno, aquí hacer una acotación, Mari, si me lo permites. Dentro de las reformas constitucionales, que ya suena trillado, pero es importante mencionarlo, del 10 de junio del 2011 a nuestra Constitución, uno de los artículos que se reformaron fue el artículo 3º, que precisamente habla de la educación. Y la reforma, de entre otras cosas, en este rubro consiste en que es obligatorio, Trini, en todos los niveles de educación, tener la materia de derechos humanos. Que hay una obligación constitucional que todas las asignaturas, desde el nivel de preescolar hasta el nivel doctoral, tiene que haber una asignatura de derechos humanos. A través del Twitter, @C7 Derechos Humanos, usted coménteme si en la escuela donde su hijo cursa o hija están dando clases de derechos humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedó muy claro el tema. Trini, como siempre, agradecerte tu atención y estamos a tus órdenes. Mafalda. Así es, dentro de algunas semanas de nueva cuenta te tendremos aquí con mucho gusto, y bueno, le invitamos a que siga pendiente de esta programación. Cada viernes estamos con usted de C7 Derechos Humanos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga un bonito día. C7 Derechos Humanos.